Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 13, vamos a estar mirando en esta mañana. Y el título de este mensaje es ¿qué pasó con el pecado? ¿Qué pasó con el pecado? En 1990, la revista Vida, que es de Estados Unidos, la revista Life se llama, publicó un artículo nombrando a los 100 individuos más importantes del siglo XX. Entre esos individuos había uno mencionado que se llamaba Karl Menninger. El doctor Menninger es un psicólogo cristiano, bueno, era un psicólogo cristiano, y escribió un libro en 1973 titulado ¿Qué ha pasado con el pecado? El doctor Menninger estudió realmente la sociedad norteamericana que por realmente mucho tiempo vivían de acuerdo al parámetro de la palabra de Dios, vivían de acuerdo a eso, y él empezó a estudiar y dice que la palabra pecado había desaparecido, o parece haber desaparecido, de la cultura americana. La palabra pecado, una palabra fuerte, una palabra seria, y ahora parece haber desaparecido. Y el artículo que él escribe, o el libro que él escribe, perdón, él dice, ¿por qué? ¿Por qué desapareció? Él la pregunta que hace es, ¿ya no peca nadie? ¿Ya nadie cree en el pecado? Y esto es en 1973. Lo que hicieron, y él argumenta, es que en lugar del concepto histórico de la palabra pecado y usar eso, ahora hablan de crimen y síntomas. Y él dice, y argumenta en el libro, es muy interesante el libro, es difícil de leer, pero es interesante, cada vez que tomás el pecado y lo convertís en crimen, lo que has hecho es sacar a Dios de la ecuación o de la escena. ¿Por qué? Porque el pecado que cometemos no es contra otra persona, el pecado que cometemos es contra Dios. Entonces, cuando empezás a decir que el pecado es un crimen, lo que hiciste fue sacar a Dios de la ecuación. Y ahora, en vez de hacer algo en contra de Dios, que obviamente es mucho más grave, es hacer algo contra la otra persona. Y cambiaron la palabra pecado por crimen. O si convertís al pecado en síntomas, lo que has estado es culpando, en lugar de pecar contra Dios, has culpado tus síntomas y culpás indicaciones o situaciones externas a tu vida. Culpás la herencia recibida de tus padres, o de tus abuelos, culpás el ambiente en el cual creciste y fuiste criado, culpás las elecciones tempranas de tu vida, las malas decisiones que tomaste, y culpás diferentes factores que afectan el exterior de tu vida. Ahora, no necesito remarcar esto, pero vemos el resultado de culpar los síntomas, ¿no es cierto? Hoy en día nuestra sociedad, cuando peca, ya no dice que es un pecado. ¿Qué dicen? Nací así. No puedo controlarlo. Es un impulso que me dio la cultura en la cual vivió. O alguien que comete un crimen dice, bueno, pero mirá dónde nació, nació en un barrio pobre, entonces, ¿qué esperás de esa persona? ¿Qué hicieron? Y esto fue antes de que estas cosas sean muy comunes como son hoy. El doctor Menninger miró eso y dijo, lo que hicieron fue sacar la palabra pecado de la sociedad. Sacar la palabra pecado en 1990 estaba sucediendo en las iglesias también. Sacaron la palabra pecado, sacaron a Dios de la ecuación y dijeron, ya no hay un Dios al cual pecamos, sino que son síntomas y crímenes a las otras personas. Y la realidad es esta. Quitaron la ley de Dios. Y cuando quitas la ley de Dios o la idea de que pecas contra Dios, ya no hay razón para mantener el concepto de pecado. Una de las cosas que también sucedió en Estados Unidos es que en las escuelas tenían siempre los 10 mandamientos, no solamente en las escuelas cristianas, sino que también en las escuelas públicas tenían los 10 mandamientos en todos lados y había gran lucha. Religión, libertad de religión o de decidir lo que vos querés, que es algo muy grande que hacen en Estados Unidos, pero usando eso,
Sacaron todos los mandamientos de las escuelas y el resultado es lo que tenemos hoy. Tenemos una sociedad que vos no podés ni mencionar la palabra pecado, y si mencionás la palabra pecado te atacan y te dicen que un montón de palabras y legalmente pueden ganar. El problema es que han sacado la ley de Dios de su vocabulario, han sacado la ley de Dios y lo que marca, que es lo más grande que marca la ley de Dios, es el pecado. Ahora, en este pasaje o en esto que estamos mirando en Romanos, Pablo establece que la ley es buena. Vimos en Romanos, de Romanos 3 a Romanos 5, vimos que la ley es buena, pero que no puede salvar. Eso es lo que Pablo habla. En Romanos capítulo 6 nos dice que la ley, si bien es buena, no nos puede santificar. En Romanos 7, versículo 1 al 6, nos dice que la ley es buena, pero y ya no puede condenar a un creyente. Y en este pasaje que vamos a ver hoy es que la ley es buena y marca el pecado de tanto el incrédulo como el creyente. Empieza Pablo acá en capítulo 7, versículo 7 al 13, vamos a leerlo. Dice así, Romanos 7, 7, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento o la ley, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Pablo empieza acá en el versículo 7 y dice, ¿es pecado la ley? Porque claro, estábamos viendo que si la ley no te salva, los judíos decían, ¿y entonces para qué lo tenemos? Y realmente Pablo va a marcar y decir, lo tenemos. Y esta es la razón por la cual tenemos la ley, para marcarnos el pecado de cada una de nuestras vidas. Eso es el propósito de la ley, marcarte tu pecado. Y cuando te marca tu pecado, y vos decís, mirá el estándar de la ley, mirá dónde estoy yo, no puedo llegar a pagar por mi propio pecado, porque el mandamiento de la ley no lo puedo cumplir. Y entonces, ¿qué pasa? Decís, ¿qué hago? Y ahí Dios dice, mandé a Cristo para que vos puedas ser salvo. Pero el mandamiento, la ley, fue escrito con un propósito y era de decir, vos y yo no podemos llegar a Dios, marcarnos nuestro pecado, marcarnos nuestra maldad y guiarnos hacia la persona que sí puede salvarnos nuestros pecados. Pero Pablo entonces empieza acá porque los judíos están hablando de eso y están diciendo entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que podían usar la ley para llegar al cielo. Si obedecías la ley llegabas al cielo, llegabas a estar con Dios y usaban eso como manera de llegar ahí. Y Pablo lo que va a remarcar es totalmente lo contrario. Y él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y él dice, de ningún modo, viene usándolo varias veces, pero es megenoito, dice que nunca sea, es lo más fuerte para decir no. La ley tiene un gran valor para el cristiano, no es pecado, pero tiene un gran valor para el cristiano. Vamos a ver 4 cosas que hace la ley. Número 1, la ley revela el hecho del pecado. Dice Pablo ahí en versículo 7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Dice, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás.
Cuando vos estudiás la ley, la palabra de Dios, la ley o la palabra de Dios estudiado correctamente, de la manera que Dios lo enseñó, no agregando mandamientos como hacían también los judíos para tratar de cumplir, cuando vos lo estudiás como Dios dice, te lleva, te obliga a enfrentar la realidad de tu vida pecaminosa. Es interesante porque una de las cosas que sucede, normalmente he tenido ya muchos años en la iglesia y lo he visto, pero una de las cosas que sucede cuando una persona está viviendo en pecado, lo primero que deja, ¿saben lo que es? Estudiar la palabra de Dios. Normalmente si alguien que se aleja o se aparta del Señor, vos le preguntás si estaba leyendo su Biblia, normalmente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque saben que cuando están estudiando la palabra de Dios realmente va a revelar que lo que están haciendo en su vida en ese momento es pecado, está mal, ¿no es cierto? Entonces, la persona que dice, bueno, yo sé lo que la Biblia me va a decir, sé que lo que estoy haciendo está mal, entonces no quiere seguir leyendo eso y deja de lado la palabra de Dios y eso normalmente es un hecho en la vida de la persona que se aparta. Pero Pablo acá lo usa y dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Y él menciona un mandamiento. ¿Saben qué mandamiento menciona? El número 10. No codiciarás. Él dice, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Ahora imagínense Pablo. Pablo conocía probablemente todo el Antiguo Testamento de memoria o tenía un buen conocimiento de todo lo que estaba allí escrito. Y él empieza a mirar los mandamientos porque eso era lo que necesitaban hacer para llegar al cielo, para estar bien con Dios. Y él empieza con el primero y dice, no tendrás otros dioses, ¿no es cierto? Y él le dice, a ver, bueno, yo no tengo ídolos, ¿no es cierto? Él dice, estoy bien en esa. Y lo marcaba, ¿no? Como esa la cumplo. No tomes el nombre de Dios en vano. Sí, no hago eso, lo marco. Y él seguía así con toda la lista. Guardo el día sábado, lo guardo y cumplo con todas las reglas. Y ya les he contado algunas de las cosas que hacen los judíos hoy para guardar el día sábado, como el ascensor que sube y frena en todos los pisos, así vos no tenés que apretar el botón. Así no trabajás en el día sábado. Eso en todo Israel es así. Honra a tu padre y a tu madre. Y probablemente Pablo dice, yo siempre hago eso, yo los trato re bien. Los trato con el respeto que merecen. No asesines, y dice, ni se me ocurriría, ¿no es cierto? No cometas adulterio, no tengo de ninguna manera. No robes, nunca he robado, no he querido robar nunca. No dé falso testimonio, siempre digo la verdad. Y Pablo dice, yo estoy bien, estoy cumpliendo con 9 de los mandamientos y realmente de alguna manera son 9 mandamientos que son una acción exterior, digamos. Y él dijo, estoy bien. Estoy cumpliendo con la ley. Y llega el número 10 y dice, no codiciarás. Y es un golpe directo al corazón de Pablo. ¿Por qué? Porque él ya no podía actuar como que eso no era algo de su vida. Él llega acá y dice, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Él cumplía con todos los otros. Es más, probablemente el estándar que él tenía, todos lo miraban cuando él estaba estudiando y estaba involucrado con los fariseos y todo, lo miraban y decían, qué grande que es Pablo, no solamente que él es un líder que cumple con todas estas cosas, sino que él está buscando a los cristianos para sacarlo, y todos lo aplaudían y decían, qué devoción que tiene. Y viene la ley y le marca que en su corazón hay codicia. Y Pablo dice, no puedo hacer nada con eso. La ley dice, tu corazón está lleno de codicia. Y Pablo dice, yo era alguien que codiciaba. Y no hubiese sabido que eso era un pecado, no hubiese sabido que estaba mal, no hubiese sabido nada hasta que la ley dijo, no codiciarás. Y entró a mi corazón enseguida, me di cuenta que eso estaba mal. Probablemente Pablo estaba pensando codicio todo el tiempo. No nos indica eso la palabra de Dios, estamos suponiendo acá. Codicio todo el tiempo, quiero algo que no es mío, quiero tener algo que no merezco o lo que sea y lo quiero tener para mí. Y codiciaba. Y la palabra de Dios reveló realmente la monstruosidad que hay de pecado en el corazón de Pablo. Y la ley le dice, no codiciarás. Y él dice, yo venía bien.
cumpliendo 9 de 10 mandamientos, venía excelente. Y nosotros si nos sacáramos un 9 de 10 estaríamos todos como qué genio, ¿no es cierto? El problema es que la ley te pide un 10, te pide completa, que estés perfecto. Ahora Pablo acá no está hablando de la conciencia en general, no está hablando de, porque toda la humanidad tiene algo que marca en su vida, en su corazón, lo que está bien y lo que está mal. Sabemos eso de Romanos, a ver si funciona. ¿Podés adelantar, Emily? Ahí está, Romanos 2:15. Dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otros defendiéndolos. No está hablando de eso, todos tenemos una conciencia y sabemos en gran manera lo que está bien y lo que está mal, pero esto es un poco más que eso. La ley revela cosas que tu conciencia quizás no te marca. Es más, a muchos de nosotros, la conciencia te molesta tanto que, ¿qué hace la gente hoy? La gente busca pastillas para calmar la conciencia, ¿no es cierto? Busca a alguien que le diga, estás bien, no te preocupes. Busca diferentes maneras de calmar esa conciencia porque les molesta. Pero la palabra de Dios va un paso más allá y penetra hasta lo más fondo del corazón y te marca lo que es pecado y revela el pecado que hay en tu corazón. Si no tuviéramos la ley, tendríamos un bien y un mal, pero eso va cambiando con la cultura de lo que ellos aceptan y lo que no aceptan. Y podemos ver eso hoy. Pero la ley nos marca que no hay cosas culturalmente que van a cambiar, sino que Dios dice, esto es así, y no debe cambiar de acuerdo a la cultura. Pero lo que hace la ley es esto, nos da la forma de juzgar con precisión nuestra pecaminosidad. Ya he mencionado esto, pero en otras semanas, pero siempre quizás han escuchado, dice, el único que me puede juzgar a mí es Dios. Y realmente te da ganas de decir, bueno, mirá lo que dice Dios acá en el pasaje, esto es pecado. Y si le decís eso, empezás a correr porque te van a querer matar, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. La palabra de Dios no dice culturalmente cambia, sino que Él dice, marca el pecado. Y Pablo nos dice, no hubiese sabido lo que es la codicia si no fuera por la ley que dice, no codiciarás. Y apenas escuchó eso, él sabía que estaba en falta con la ley. La segunda cosa que revela la ley revela el poder del pecado. Miren el versículo 8, dice Pablo, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, aprovechándose de lo que dice la ley, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Ahora después vamos a ver el versículo 9 y 10, pero el primer punto acá es que el pecado se aprovechó del mandamiento. Miren, la palabra aprovechó, ahí dice el versículo 8, pero el pecado aprovechándose del mandamiento. Aprovechó es la idea de buscar una oportunidad, una ocasión, un pretexto. Entonces está la ley, está el pecado, y el pecado está buscando la oportunidad de aprovecharse de la ley. ¿Ok? Entonces, la idea de la palabra, aparte de oportunidad, es el punto de partida, una base de operaciones para una expedición o algo. Él dice, acá está el campamento, acá es el lugar seguro. Lo usaban también como una base para lanzar algo. Entonces es la base, una idea de base militar, es la base militar de donde van a llevar las cosas para ir a la guerra. Y el pecado usa esa base en tu vida, que es la ley, y usa la ley para aprovecharse para que vos peques aún más. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, y vamos a ver esto en el versículo 13, la ley acá no es la que te hace pecar. El pecado es el que te lleva a pecar. No es que está diciendo la ley es mala. La ley está ahí y el pecado aprovecha ese mandamiento, esa ley, para llevarme a pecar y a pecar y a pecar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice ahí, produjo en mí toda clase de codicia. ¿Cómo hizo eso? Y porque ahora, cada vez que él codiciaba algo, él sabía que la ley decía no codiciarás. Y entonces él codiciaba y la ley le decía no codiciarás y él decía, me está diciendo que no puedo, lo voy a seguir haciendo.
O quizás llegó a la conclusión, y a veces hacemos esto como creyentes, decimos, bueno, al final codicio y no puedo hacer nada, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a seguir codiciando, ¿para qué frenarlo? ¿No es cierto? Porque no puedo frenarlo, entonces ¿para qué luchar con esto? Sigo y disfruto de la codicia. Y claro, Pablo está hablando de su vida sin Cristo. Y entonces, ¿qué hacía el mandamiento? Te decía, no codiciarás, y él decía, ¿y qué vas a hacer al respecto? Voy a seguir codiciando. Y la ley te marcaba, no codiciarás, no codiciarás, no codiciarás. Y él dice, me llevó a producir toda clase de codicia. Porque yo seguía codiciando. ¿Por qué? Porque no soluciona el problema del pecado, solamente revela el poder del pecado en tu vida. Y él dijo, está marcándome. Y entonces él decía, voy a cambiar un poco, voy a hacerlo de esta manera y codiciar de otra manera. Y después se daba cuenta que igual estaba codiciando. Y produjo toda clase de codicia en la vida de Pablo, en el corazón de Pablo. Y dice al final del versículo 8, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Ahora, ¿qué significa eso? No significa que no hay pecado, porque hay pecado. ¿Saben cómo sabemos? Lo estudiamos hace unos meses atrás. Todas las personas mueren, ¿no es cierto? ¿Por qué mueren? Porque son pecadores. Y el pecado trae la muerte. Y antes de tener la ley, también morían, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eran pecadores. Entonces, no está diciendo acá que el mandamiento trajo la muerte, ¿no? Está diciendo, el pecado siempre estuvo, pero ahora viene el mandamiento y ahora me marca el mandamiento que mi pecado me lleva a muerte. Que no puedo hacer nada por mi propia cuenta, que no puedo llegar a Dios, sino que mi pecado me lleva a la muerte. Y miren el versículo 9. El pecado revivió, dice, y en un tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La palabra revivió también es un término militar y es la idea de una emboscada. Es encontrar el momento justo, cobra vida y sin previo aviso captura al enemigo. Y esa es la palabra que Pablo está usando acá. Y dice, yo en un tiempo vivía sin la ley. Quizás, o sea, él tenía la ley todo el tiempo que vivió, pero quizás no le daba interés, no lo había estudiado, vivía sin la ley. Pero después llega el mandamiento, llega la ley, ¿y qué hizo? El pecado revivió. ¿Significa que Pablo no pecaba antes? No, pecaba, pero no sabía si era pecado o no. No había alguien para marcarle que estaba bien o que estaba mal. Y ahora llega el mandamiento le dice, esto está mal. ¿Y qué hace? El pecado usó, y la idea es la palabra revivir ahí, hizo una emboscada. Estoy tratando de vivir de acuerdo a la ley, lo que dice Pablo, y la misma ley usa una emboscada, el pecado usa una emboscada con la ley para marcar que yo no soy suficiente, que yo no puedo pagar por mi propio pecado. La ley le decía que no lo hiciera y él, ¿qué hizo? Lo hacía. Y hablamos de esto un poco la semana pasada, pero ya sabemos que la forma más fácil de conseguir que alguien haga algo es decirle que no lo haga, ¿no? Hay algunos memes y a veces en la televisión, también en los shows de risa, ¿viste? Uno le dice, no quiero que hagas esto. Y le dice, ¿no querés que haga eso? Ahora lo voy a hacer. Dice, bueno, quizás estaría bueno que lo hagas. Dice, ahora no lo voy a hacer. Y después se queda con la encrucijada de, ¿qué voy a hacer? Porque si lo hago, él va a estar contento. Y si no lo hago, él va a estar... y ya no sabes qué hacer, ¿no es cierto? Porque hacemos eso. Si alguien nos dice no hagas esto, nosotros decimos, no puedo hacer esto y nos acercamos lo más cerca posible a no cumplirlo. Y si alguien nos dice no hagas esto o hacelo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? No sé por qué, pero somos así, es el pecado en nuestro corazón que sale y dice no voy a hacer lo que dice. Y Pablo dice acá, yo vi el mandamiento y el pecado usó el mandamiento para revivir toda clase de pecados en mi vida. El pecado creció y él decía, no puedo codiciar, bueno, frename, y empezó a codiciar y no nos dice otros pecados, pero tenía otros pecados porque es un hombre pecador y él luchaba con el pecado igual que vos y yo. Y él estaba luchando y luchando y luchando y viene el mandamiento y él dice, no puedo hacer eso, bueno, lo voy a hacer igual. Y el pecado revivió en su vida.
¿Por qué? Porque le estaba marcando lo que estaba mal. Y después termina ahí en el versículo 9 y dice, y yo morí. ¿Qué significa eso? Creo que la idea de la frase es que Pablo, por primera vez en su vida, se dio cuenta que él no podía llegar a Dios por seguir los mandamientos. ¿Por qué? Porque él pensaba, voy a seguir los mandamientos y voy a llegar a Dios. Y él buscaba satisfacción y orgullo en seguir esas reglas y esos mandamientos. ¿Y con quién se comparaban los fariseos? Con las otras personas, ¿no es cierto? Se comparaban con otras personas porque no podían con el estándar de Dios. Entonces decían, yo estoy siguiendo el estándar de Dios por lo menos mejor que estas otras personas. Y Pablo buscaba llegar a Dios por su propia cuenta, usando los mandamientos, llegar a Dios, y por primera vez los mandamientos le dicen, no, no podés. Y él se da cuenta que no podía cumplir con los mandamientos. Y el resultado es muerte. No solamente muerte espiritual ahí, sino que darse cuenta que no podía llegar a Dios por esa forma. Ve la santidad de Dios en la ley y se da cuenta que no puede cumplir con esas reglas, que no puede llegar a ese estándar. Y en versículo 10, el mandamiento resultó para muerte. Miren el 10. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Este mandamiento que era para vida, que era para producir bendición, es para producir paz, es para realmente decirnos las verdades de quién es Dios y marcarnos el estándar de Dios. Era algo que era para traer reglas a la vida, para que podamos vivir de una manera que, si la obedeces, es bendición, es bueno para tu vida, es bueno para tu familia, es bueno para la sociedad. Era algo bueno y realmente llevaba a Dios si podías cumplirlo. Era algo para vida y Pablo dice, yo trataba de cumplirlo, era mi rol, mi propósito en la vida era cumplir con los mandamientos. ¿Por qué? Porque pensé que de esa manera iba a tener una vida eterna con el Señor. Y él dice, este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué pasó? Se dio cuenta Pablo que no podía vivir de acuerdo a los parámetros de la ley. No solamente que no podía vivir de acuerdo a los parámetros de la ley, sino que cuando la ley le decía, no hagas esto, él decía, ah, sí, y lo hacía aún más. Y cuando evaluaba su corazón de acuerdo a la ley, de una manera honesta, examinaba su corazón, llega al final y dice, para mí resultó en muerte. ¿Por qué? Porque esa misma ley, que era buena, no la puedo cumplir. Y trato, y lo único que hace la ley es marcarme que no puedo cumplirlo y me lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque no puedo llegar a Dios. Hoy en día hay millones y millones de personas que buscan seguir los mandamientos para llegar a Dios. El mandamiento que es bueno, que Dios nos dio para poder realmente vivir de acuerdo a eso, pero no podíamos, era para marcar la santidad de Dios. Era para que nosotros nos digamos, no llegamos y ir a Dios. Pero hoy en día hay millones y millones de personas y cientos de religiones que están enseñando que podés vivir de acuerdo a los mandamientos para llegar a Dios. Y podés llamarlo de diferentes nombres, ¿no es cierto? Pero existe ahí. ¿Cómo llegar a Dios? Hacé esto, hacé el otro, seguí los mandamientos de Dios. Y lo que hacen los mandamientos de Dios cuando te sentás honestamente delante de Dios y estudiás los mandamientos de Dios, es totalmente lo opuesto. No solo que no te llevan a Dios, sino que te llevan a una muerte. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir con el estándar de Dios. No lo podés hacer. Y ahora que dije no lo podés hacer, voy a tratar, bueno, anda a tu casa y tratá.
Y cuando llegues a tu casa y trates, ¿sabes lo que te vas a dar cuenta? Que no podés. Y Pablo dice, yo traté y traté y traté y traté. Y todo lo que yo traté me resultó para muerte. No solamente que no puedo llegar a Dios, sino que cuando estudié y me di cuenta que no puedo llegar a Dios, me llevó a una muerte espiritual, probablemente un desánimo total. De decir, no puedo por mi cuenta, no puedo hacer nada para llegar a Dios. Ese es el poder del pecado. Usando algo bueno, aprovecha esa situación para llevarnos a la muerte. Y como ya dije, hay millones de personas hoy que creen que van a estar en el cielo porque siguen los mandamientos. Pablo era uno de ellos, hasta que el Señor obró en su corazón, usando la ley. Obró en su corazón para que él se dé cuenta que no puede y solo puede llegar al cielo por confiar en Cristo como su Salvador. Algunos dicen, bueno, pero ellos hablan de Cristo y hablan de Dios y hablan de diferentes cosas. Sí, pero otra vez, el estándar es ser perfecto de acuerdo a los parámetros de Dios. Y la única manera de hacer eso es creer en Cristo, que Él tomó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y cuando vos creés que Él murió en tu lugar como sustituto por tu pago de pecado, Él pagó por eso. Y cuando creés que la obra de Dios, de Cristo en la cruz, es suficiente, y creés que fue por vos, serás salvo, serás limpio, serás dado vida en lugar de la muerte. Ahora, ¿cuánto participamos nosotros de esa obra? Cero, nada. Lo hizo todo Dios. Y lo hizo porque Cristo sí cumplía con el parámetro de la ley. Cristo sí era perfecto. Y Él inclusive, aunque era perfecto, tomó tu lugar y mi lugar y cargó nuestra maldad sobre Él y pagó por nuestra maldad sobre Él. ¿Para qué? Para que vos y yo, cuando nos damos cuenta que no llegamos al parámetro de Dios, digamos, ¿y ahora qué hago? Y Dios dice, Jesús murió por vos. Y vos decís, yo creo, me arrepiento de mi vida de pecado y yo creo, y la Biblia dice que serás salvo y pasás de muerte a vida espiritual. Eso es lo que hizo Pablo en el camino a Damasco. No nos dice todo lo que sucedía en su corazón, ¿no es cierto? Después pasó 3 días pensando en lo que pasó, pero sabemos de acá que él pensaba que iba a llegar por el mandamiento y no podía. Y sabemos que él vio al Señor y en algún momento todo esto que ya sabía de la palabra de Dios, Dios lo usó para que él pueda creer en Cristo como su Salvador. Si fuera posible, la ley o la perfecta obediencia a la ley podría traer vida. Podría traer vida, pero es la perfecta obediencia a la ley. Y como ninguno de nosotros podemos obedecer de esa manera, no es posible. Entonces teníamos que descansar y depender de la obra de Cristo en la cruz. La ley revela el poder del pecado. La tercera cosa, la ley revela el engaño del pecado. Versículo 11. Dice, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Es la misma palabra aprovechándose, pero se está aprovechando otra vez de la ley. Y ahora dice, me engañó y por medio de él me mató. Ahora otra vez, esto es muy parecido al punto anterior, pero ahora lo está engañando. ¿Cómo engaña? Engaña a millones de personas que están buscando ser salvos por medio de los mandamientos y llegar a Dios por medio del mandamiento. Y Pablo dice, a mí también me engañó. Yo tenía la ley y en vez de la ley llevarme a donde tenía que llevarme, que era a arrepentirme y descansar en la obra de Cristo en la cruz, porque no puedo llegar a ese estándar, eso era el propósito de la ley. Y en lugar de hacer eso,
Yo, dice Pablo, con todos los demás dijimos, bueno, esta es la ley para llegar a Dios, bueno, vamos a cumplirla. Y buscaron la manera de cumplirla. Y estaban engañados en este aspecto. Pensaban que si la podían cumplir, llegaban a Dios. Pero no terminó ahí, porque empezaron a tratar de cumplirlo. ¿Y saben lo que se dieron cuenta? Que no podían cumplirlo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, tenemos la ley de Dios, vamos a agregar reglas a la ley de Dios, cosas que sí podemos cumplir, así podemos estar engañados, aunque no usaban esa palabra, engañados a pensar que sí lo estaban cumpliendo. Entonces empezaron a agregar regla tras regla, tras regla, tras regla. Y empezaron en algún momento de la historia, las reglas pasaron a tener el mismo valor que la ley de Dios, ¿no es cierto? Una de las cosas, sabemos eso, porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, todos los fariseos, normalmente el ataque a Jesús era cosas que él hacía, que no eran la ley de Dios, sino que eran reglas de hombres que agregaron a la ley de Dios, y esa era su queja más grande. Pero ¿qué hizo el pecado? El pecado agarra la ley de Dios y en vez de que la ley de Dios nos marque que somos pecadores, que es lo que hace, dicen, vamos a tratar de cumplirlo. Tratan de cumplirlo, no pueden, agregan reglas para sentir que lo están cumpliendo y siguen su vida y dicen, y vos le preguntás, si vos morís hoy vas al cielo y ellos te dicen, sí, obvio. ¿Por qué? Y porque yo estoy siguiendo los mandamientos de Dios. Sí, de una manera perfecta y bastante perfecta. Yo creo que es suficiente para que Dios me acepte y si no, ya dije esto, pero si no, Dios es amor. Entonces, el extra que me falta, Dios va a mostrar su amor. ¿Y qué hace eso? Hay personas que viven engañadas, pensando que van a llegar al cielo, pensando que Dios va a estar como vení, pasá. ¿Por qué? Porque fueron engañados por la misma ley que es buena, fueron engañados por su pecado a pensar no solamente que podían llegar a eso, que están cumpliendo con eso, sino que están siguiendo esas reglas y que eso es suficiente para llegar a Dios. Usaron partes de la misma palabra de Dios. El pecado usó la palabra de Dios para engañar al pecador. Y lo hace de manera global. Y obviamente Satanás tiene que ver en el sistema de religiones y de engañar a las personas y de usar eso. Pablo llega a reconocer el engaño del pecado y las exigencias imposibles de la ley, y en algún momento, y vamos a hablar de esto en el capítulo 8, pero el Espíritu Santo le da convicción para que se dé cuenta de su pecado. Y ese engaño que toda su vida había dedicado a llegar a esa ley que él pensaba que era suficiente, y fue engañado en algún momento, Dios obró en su corazón para que se dé cuenta que estaba siendo engañado. No estoy diciendo esto para que salgas y digas, todas estas religiones son horribles y no es nuestro deber marcar qué religión está enseñando y lo que sea, ir y atacarlos. Nuestro deber es ver lo que dice la palabra de Dios y comunicar la verdad del Evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Y cuando vamos a hablar con personas que van a otras iglesias, no es nuestro deber atacar a su iglesia, nuestro deber es presentar lo que dice Dios en su palabra para que Dios esté obrando en su corazón. Yo nunca voy y le digo, a ver, primero, ¿qué religión sos vos? ¿A qué iglesia vas? Quiero saber. ¿Vas a esa iglesia? Bueno, vos tenés que tener cuidado con esto y esto. Normalmente si en la conversación se da y me dicen de qué religión es, sí entiendo muchas de las cosas con las cuales han sido engañados, pero no les digo, estás equivocado porque vas a esa iglesia. Lo que les digo es, estás equivocado porque acá en la palabra de Dios dice que es diferente. Y es más, una de las cosas que más me gusta, especialmente con las religiones que usan la Biblia igual que la nuestra, les digo, ¿tenés tu Biblia? Déjame ver tu Biblia y yo te muestro de tu Biblia lo que dice la palabra de Dios. El problema es que el mismo pecado está engañándolos a pensar que pueden llegar a ese estándar por su propia cuenta. Y Pablo dice acá, no pueden. Y no solamente que no pueden, sino que termina con una frase. ¿Y qué dice el versículo 11? Dice, y por medio de él me mató. No solamente fue engañado, sino que ese mismo engaño que él pensaba que iba a llevar, lo que lleva es a la muerte espiritual. No lleva a la puerta del cielo donde Dios dice, sí, pasá.
qué bueno que fuiste, pasá. No. Llega a la puerta del cielo y Dios va a decir, no cumpliste con la palabra de Dios, no cumpliste con el estándar. Y después va a abrir otro libro, ¿no? Donde están nuestros nombres de los que creímos. Y si tu libro está en el que creíste, Él va a decir, no cumpliste con el estándar, pero veo tu libro acá, tu nombre, perdón, acá, en este libro. Significa que Cristo pagó por tus pecados. Creíste en Cristo como tu Salvador, tenés el estándar, porque Cristo ya pagó por vos, pasá. Pero hay millones y millones de personas engañadas hoy que piensan que van al cielo por algo que ellos pueden hacer. Y Pablo está diciendo, el mandamiento es usado por el pecado para engañarte. Pensás que estás en camino al Señor, a Dios, a una eternidad con Él, y lo único que estás haciendo es produciendo obras que te llevan a la misma muerte espiritual, lejos de Dios. Aparte del engaño con los mandamientos, también el pecado funciona en nuestras vidas, ya que somos creyentes, y nos engaña de diferentes maneras. Esto no está en el pasaje en sí, pero estaba pensando en esto en esta semana. Y el pecado nos engaña de diferentes maneras a aquellos que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Primero que nada, el pecado promete lo que no puede cumplir. Promete lo que no puede cumplir. El pecado te dice, va a ser divertido, vas a sentirte mejor, te trae felicidad. Después de todo, vos te lo mereces, te has portado tan bien, te mereces un descanso de estas reglas horribles que estás viviendo, ¿no? Disfrutá de la vida es una. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Le dijo, come ese fruto y serás como Dios. ¿Y qué hizo el pecado? Adán y Eva son como Dios, saben el bien y el mal, pero no son como Dios. El pecado nos engaña prometiendo lo que nunca puede cumplir. Y funciona de esa manera en cada una de nuestras vidas. El pecado te dice, te lo mereces, disfrútalo, sé feliz. Ese pastor que predica la Biblia, ¿de qué lo vas a escuchar? Él no quiere que vos seas feliz, a él no le importa lo que vos haces de lunes a sábado. Disfrutá. Sí le importa al pastor, por las dudas. Pero a veces hacemos eso, jugamos, inventamos excusas. El pecado engaña. Nos engaña prometiendo cosas que no puede cumplir. Segunda cosa, te convence de que nadie va a saber, ¿no? Normalmente, creo que el 100% de las veces en algún momento de su vida, los pecados se revelan de qué hizo esa persona. Siempre son atrapados en algún momento cuando peca. Lo único que tiene que pasar para que todo sea revelado es cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Y esas cosas salen a la luz. Sin embargo, cuando estamos ahí tentados a pecar, ¿qué hacemos nosotros? El pecado nos convence, nadie va a saber, ¿no? Te dicen, no te preocupes, esto es entre vos o lo que sea el pecado, solo vos vas a saber. Y el pecado te convence que vos vas a ser la excepción, que no va a ser revelado tu pecado a todos. Vas a salirte con la tuya. Nadie va a saber. Y es más, me río porque lo vemos, o sea, tristemente lo vemos todo el tiempo en la tele, lo vemos en lo que es la política, lo vemos en líderes religiosos también, pero líderes políticos, lo vemos por todos lados. Y una de las preguntas que siempre le hace es, ¿por qué lo hiciste? Normalmente no te dicen la respuesta que es la verdadera, es porque pensé que me iba a salir con la mía, eso es lo que dicen. Normalmente te dicen, no sé por qué lo hice, ¿no? El pecado nos engaña convenciéndonos de que nadie va a saber. Pero ya está equivocado en una que estoy seguro, es que Dios sí sabe. Sabe lo que está en tu corazón y en lo que está en mi corazón. Y nosotros hemos creado ya, y creo que esto es verdad de cada uno de nosotros, llegamos aquí el domingo y muchas veces somos una persona diferente a lo que somos en la semana, ¿no es cierto?
Si estamos gritando toda la semana, venimos acá y somos lo más tranquilo. En la música cantamos bien bajito, pues yo nunca levanto la voz y después en tu casa... Pero hacemos eso, tenemos un exterior que tratamos de esconder y decimos, bueno, acá en la iglesia no puedo ser así. Nos engañamos. El tercero, el pecado nos engaña creando un deseo que solo puede lastimarnos. Cuando Eva miró la fruta vio que era bueno. Lo tomó, lo comió, se lo dio a Adán, él comió, el pecado entra a todo el mundo. Y nosotros hacemos lo mismo. Ella vio esa fruta y codició esa fruta. Codició el ser igual a Dios. Y el pecado la engañó. Y nosotros decimos, o tenemos deseos que vienen de nuestra vida pecaminosa, sabemos que pueden lastimarnos, sabemos que probablemente van a lastimarnos, y lo hacemos igual. Y lo codiciamos y pecamos. Y eso es parte del engaño del pecado. Volviendo aquí al pasaje, está hablando más del Evangelio o de cómo ser salvo, de que la ley no nos puede llevar a Dios. Pero pensé que era bueno ver cómo el pecado a veces nos engaña a nosotros los creyentes también. Cuarto punto, la ley revela la pecaminosidad del pecado. Quizá decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Es muy parecido a los otros pasajes. Sí, pero hay algo específico en el versículo 13. Pero 12 y 13 dice, así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Ahora, algunos van a decir, bueno, ¿para qué tenemos la ley? La ley lo único que nos marca es que somos pecadores y nos lleva a la muerte. Si no podemos cumplirlo, ¿para qué está? Y Pablo dice, la ley es santa. La ley es, el mandamiento es bueno y justo. Y es exactamente lo que necesitamos, ¿para qué? Para marcarnos que no llegamos a Dios por nuestra propia cuenta. Dios dice, esta es la ley. El único que la pudo cumplir es Jesús. El resto de nosotros no pudo. Y entonces Pablo hace esta pregunta, dice, entonces, lo que es bueno y lo que es justo, ¿vino a ser causa de muerte para mí? Porque esa es la verdadera, o sea, ahí llega a la conclusión Pablo, entonces está diciendo, si esto lo único que me produce es muerte porque no puedo llegar, entonces lo bueno y lo santo de Dios al final es lo peor que me pudo pasar porque me lleva a una muerte espiritual. Y la respuesta es, si depende de tus obras, sí. No es, o sea, es buena la ley, pero vos decís, qué feo, me lleva a una muerte espiritual. Pero Pablo dice, de ningún modo. ¿Por qué? Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado. Produce mi muerte por medio de lo que es bueno. Para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Lo que él está diciendo, la ley fue buena porque ¿sabes lo que hizo? Me hizo dar cuenta que no solamente soy un pecador, sino que soy un gran pecador. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque Pablo no pecó una sola vez en su vida y dijo, no cumplí con las reglas. No, en la ley de Dios le marcaba que todos los días no llegaba al estándar de Dios. Y le marcaba que todos los días pecaba y pecaba y pecaba. Y él trataba de no pecar. Y lo único que le marcaba la ley es, no llegaste al estándar hoy, Pablo. Hoy pecaste otra vez. Hoy codiciaste. Y él le dice, bueno, mañana es lunes y mañana me voy a poner las pilas y no voy a pecar. Y el lunes se levantaba y empezaba su vida y dice, hoy no voy a codiciar. Y veía algo y decía, quiero tener eso. Y la ley le decía, viste que no podés, vos codiciaste. Y le marcaba vez tras vez tras vez y agrandaba el pilón de pecados que tenía Pablo y lo marcaba vez tras vez, que él es un pecador, un gran pecador. Y él dice, para que llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno que la ley que es buena de Dios y justa nos marque que somos grandes
pecadores, que eso es lo que debe hacer. ¿Por qué es bueno eso? Para que vos digas, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo ser salvo entonces? ¿Cómo puedo ser perdonado? Y gracias a Dios que Dios no dijo, no sé, sino que Él dijo, acá está, Cristo. Él vino, Él cargó tu pecado, Él cargó toda esa maldad que la ley revela cada día en tu vida. Él lo cargó sobre Él para morir por esos pecados, para que vos y yo, al creer que Él hizo eso, que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, al creer en eso, seamos limpios, salvos, justos, cumpliendo con el estándar de los mandamientos de Dios. Entonces Pablo dice, la ley es buena. ¿Por qué? Porque marca el pecado, marca que vos y yo somos pecadores, que no podemos llegar a Dios. Y cuando nos marca eso decimos, entonces Dios, ¿qué hago? Y vas a Cristo y crees en Cristo y Dios te salva por medio de la obra que hizo Cristo en la cruz. Y decís, gracias Dios. Pablo dice, si no hubiese estado la ley, nunca hubiese entendido que necesito de un Salvador. ¿Saben eso? Las personas que piensan que necesitan seguir los mandamientos de Dios, normalmente tienen una fascinación con decir, bueno, yo estoy bastante bien. Pero ¿qué hace eso? Si yo puedo llegar a Dios por cumplir con los mandamientos de Dios, entonces ¿dónde está Dios en la ecuación? Lo que hacen es sacar a Dios. Dios dijo los mandatos, ahora depende de mí y voy a tratar y estoy bastante bien. Pero lo que hace es que no te lleva a un Salvador. ¿Por qué? Porque no necesitas un Salvador. Yo puedo cumplir por mi propia fuerza. Yo puedo cumplir con estos mandamientos, entonces no necesito de un Salvador. Sin embargo, cuando la ley hace lo que debe hacer, que produce en vos gran pecaminosidad, y te dice, sos un pecador, y vos decís, no soy un pecador, soy bastante bueno comparado a fulano, y después el próximo día haces algo que es aún peor, sos un pecador. No, sigo estando mejor que aquel, que él sí es un pecador, yo estoy un poquito mejor, ¿no? Siempre llegamos al límite, creo que el límite siempre que usamos es Hitler, es el peor de todos, ¿no es cierto? Tenemos un límite, decimos, no, ese sí es malo, y yo estoy mejor que él. Y cada vez nuestro estándar, porque no llegamos a Dios, entonces bajamos el estándar y decimos, estoy mejor que fulano, estoy mejor que mengano, y de última estoy mejor que Hitler, nunca voy a ser tan malo. ¿Qué hace esa persona? Y dice, no necesito de un Salvador. ¿Por qué? Porque puedo llegar a Dios por mi cuenta. Lo único que tengo que hacer es ser mejor que otra persona y llegar a Dios. En cambio, la persona que cuando examina su corazón de acuerdo al parámetro de la palabra de Dios, llega a la conclusión no solamente que es un pecador, sino que es un gran pecador, pecador en extremo. Porque constantemente violamos la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Y ese pecador dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y Dios dice, cree en Cristo como tu Salvador. Y él dice, me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo como mi Salvador. Y la Biblia dice que es salvo. La ley revela nuestra condición pecaminosa que nos lleva a la cruz de Cristo, el único lugar donde podemos ser completamente perdonados y limpiados de toda maldad. Y la respuesta, y Pablo no lo menciona acá, lo va a mencionar más adelante, pero es, gracias Dios por lo que has hecho. Gracias por salvarme, por darme al Señor Jesús y Él habiendo hecho el pago por mi pecado. Gracias por darme la palabra de Dios, el mandamiento de Dios que me hizo dar cuenta que soy un pecador, un gran pecador, para que en algún momento de mi vida vaya al Señor creyendo en Cristo que Él tomó mi lugar. Entonces, ¿la ley es buena? Sí, es buena. Porque nos guía a un Salvador amoroso que ya hizo todo en la cruz. Te pregunto para terminar en esta mañana, ¿sos salvo? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador o estás dependiendo de tus propias obras?
Hemos mirado acá y usamos la ley, el mandamiento, pero si vos dependés de buenas obras para llegar al cielo, Pablo marca claramente que es imposible, que todas esas cosas y ese esfuerzo realmente lo único que está haciendo es llevándote a la muerte espiritual, lejos de Dios. Si estás aquí hoy, podés dejar de luchar y buscar los mandamientos que no podés llegar y descansar en Dios, que Él ya suplió el pago, ya lo hizo por medio de Cristo por tus pecados. Entonces, si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, hoy podés creer que Él murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Si conoces a Cristo como tu Salvador, primero que debe haber un gracias, Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por salvarme porque no puedo llegar. Pero te pregunto a vos, hoy, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Dios te ha salvado, Dios te promete el cielo, Dios te ha justificado, estás en el proceso de santificación, pero delante de Dios ya has sido completamente santificado. ¿Estudiás la palabra de Dios para conocer a Dios, para saber lo que le agrada, para saber cómo obedecerle y adorarle y exaltarle? Cuando te enfrentas a la palabra de Dios, ¿cambias tu vida o seguís viviendo en pecado? Si bien nosotros somos salvos, debemos estudiar la palabra de Dios, dejar que obre en nuestro corazón, que examinemos nuestra vida delante de la palabra de Dios. Él va a decirnos eso en los próximos versículos. Es un espejo que marca lo que está dentro del corazón. Entonces te pregunto, ¿estás estudiando la palabra? Y cuando estás estudiando la palabra y Dios revela algo en tu vida, ¿estás dispuesto a cambiar eso? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué no? ¿Vas a dejar que el pecado siga engañándote? No, estoy disfrutando de esto. Quiero seguir en mi pecado. O vas a decir, gracias Dios por lo que hiciste por mí, me libraste de este pecado, me salvaste de este pecado, quiero obedecerte y vivir para ti. Y tomar decisiones en tu vida de dejar ese pecado. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que en tu palabra encontramos que somos pecadores. Y como Pablo menciona aquí, somos pecadores en extremo. Señor, te damos gracias que aunque somos pecadores y merecemos el castigo eterno lejos de ti en un infierno, te damos gracias, Señor, que has provisto por medio de Cristo el pago por nuestros pecados, el pago por nuestra maldad. Señor, te damos gracias que Él ya hizo un pago que fue suficiente y por creer en Él podemos ser salvos y te damos gracias por esa gran salvación que nos has dado. Pedimos, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy pueda creer en ti. Dejar de buscar llegar a los mandamientos, sino depender totalmente de lo que Cristo ya ha hecho y que pueda ser salvo en esta mañana. Y Señor, para aquellos que ya somos salvos, pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón, que busquemos agradarte, que busquemos vivir para ti, que busquemos obedecer tu palabra, cambiar cosas en nuestra vida para poder exaltarte y glorificarte. Señor, pedimos que ese sea el deseo de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.